Desde la Iglesia LBN Conexión Apure, recibamos con un fuerte aplauso al pastor Luis Núñez. Eso. Dale un aplauso grande al Señor, vamos. Dáselo con fuerza a Él. Eso, vamos. Creo que puedes más. Dáselo con fuerza al Señor. Él se merece toda nuestra honra, gloria, honor, poder, majestad. Se merece nuestra alabanza. Amén. Qué bueno. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, dile, qué bueno que estás aquí. Si es la suegra, no le digas eso. No le digas eso, si es la suegra. Y estoy feliz de poder acompañarles. Oye, me tienen mal acostumbrado. Ayer envié el video de cómo me recibieron, lo coloqué en mi estado y empezaron a escribirme lo de la iglesia. Y le dije, tienen que recibirme así ahora. Me sentí muy bien. Y wow, estoy súper contento por lo que el Señor está haciendo. Nos están alimentando mucho. Parece que nos quieren comer en diciembre aquí como un cochino. Hemos comido de todo. Anoche nos comimos un pollo demasiado rico, mejor que KFC. Tienen un lugar donde venden pollo mejor que KFC. Le estoy haciendo publicidad y no me han pagado, pero bueno, es muy bueno el pollo. y ustedes son una gente muy linda. Nos hacen sentir como en familia, en casa. Y mi esposa y mis hijos estamos muy agradecidos por todo el amor y el cariño con que nos han recibido. Gracias por eso, ¿ok? Desde Apure estamos súper agradecidos por ese amor y ese cariño que nos han dado. Gracias. Hoy quiero predicar, hoy quiero hablarte acerca de un mensaje que he titulado Ve con tu fuerza. Vamos, y yo quiero que digas conmigo, ve con tu fuerza. Y es muy probable que te estés preguntando, pastor, ¿y qué fuerza si no tengo? Quizás tú puedas ver tu propia vida y cuando miras y observas hacia adentro digas, ¿cuál fuerza si no tengo? Sabes que cuando conocí al pastor Álvaro Rea hace unos 6 años, me senté con él yo soy de San Fernando de Apure, y el Señor nos llamó al ministerio para irnos a capacitar como ministros para plantar una iglesia en San Fernando, y tuvimos que renunciar a todo en San Fernando de Apure para irnos a capacitar. Nosotros un trabajo estable, ministerio de jóvenes en San Fernando, un ministerio muy influyente, pero Dios nos hizo una llamada a través de un ministro que nos conectó con el pastor Álvaro para irnos hasta Barquisimeto. Atendimos el llamado de Dios, dejamos todo eso a un lado, la empresa, todo lo que teníamos en San Fernando, y nos fuimos a vivir por 2 años en Barquisimeto. Cuando estamos ahí, yo me siento, el pastor Álvaro me convoca, fue la primera vez que lo vi. Me dijo, vente que el grupo de alabanza está ensayando y me gustaría conversar contigo acá unos minutos en la iglesia. Yo me siento con él, mi esposa a un lado y los 3 niños. Ahí en las primeras filas de la silla no había nadie, solamente el equipo de alabanza ensayando. Pero cuando yo entro a la iglesia, una iglesia muy grande, una organización, una cosa organizada. La verdad, en Apure esas cosas muy poco se ven. Yo llegué a un lugar que estaba, para mí era algo bastante grande. Y estoy sentado allí con el pastor Álvaro y yo le hago una pregunta un poco, quizás estaba nervioso, estaba asustado por lo que representaba yo estar ahí al lado de ese hombre que sé que era una influencia en toda Venezuela y que además de eso tenía conocimiento de que pastoreaba más de 50 iglesias en el mundo. Entonces yo me senté con él y yo me sentía, les digo la verdad, me sentía muy pequeño. No sé si alguna vez has estado conversando con alguien que tú sientes que tú eres como muy pequeño para él. Así me sentí. Y recuerdo que yo le hice una pregunta un poco así como entre tarareando, hablando gago, no sé, estaba muy nervioso, asustado. Pero yo le dije, pastor, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que requiere un líder para ir al frente de una organización? ¿Qué es lo que requiere un creyente? Cuando uno tiene un llamado, ¿qué se requiere
¿Qué requiere Dios de nosotros? Y él me habló de 3 palabras que tal vez tú has escuchado en esta iglesia, si estás en el liderazgo, alguna vez quizá las has escuchado. Y me habló de 3 palabras y me miró a los ojos y me dijo: Luis, lo que todo líder, lo que toda persona requiere para el llamado de Dios son 3 cosas. Y me dijo: carácter, compromiso y capacidad. Eso es lo que todo líder requiere para liderar bien. Eso fue lo que él me dijo. Yo debo confesarte que mientras él me decía eso, las primeras 2 palabras me parecían bastante bien. Carácter, me consideraba un hombre con carácter. Estaba allí por mi persistencia, porque, sabes, tengo un matrimonio sólido, hemos tenido ciertas situaciones y el carácter nos ha sostenido. Ese pacto, ese compromiso nos ha sostenido en momentos de dificultad. En el llamado de Dios nunca he tenido un día donde yo diga: hoy no quiero ser cristiano. He tenido un carácter, a pesar de que he vivido diferentes procesos y diferentes ansiedades, temores, como todo cristiano, como todo creyente, pero nunca he estado en un episodio de mi vida donde diga: ay, ya hoy no quiero ser cristiano, me voy a descarriar. Quizás eso no lo he tenido, y eso habla de un carácter. Lo otro es acerca del compromiso. Hasta ese momento yo me sentí un hombre con compromiso, pero yo recuerdo que con esas 2 palabras, cuando escucho la tercera, hablando acerca de la capacidad, yo debo confesarte, y discúlpame si soy un poco quizás muy honesto contigo, pero yo con esa palabra yo tengo un problema con respecto a la capacidad. Reconozco que cuando Dios me llama a ciertas cosas, me llama a ciertas tareas, me habla cuando estoy sentado ahí en la iglesia acerca de lo que Él quiere hacer conmigo, reconozco que lucho con algo que se llama el espíritu del impostor. Y es que cuando Dios empieza a hablarme acerca de algo que quiere hacer conmigo, cuando tiene un reto muy grande para mí, cuando yo me siento tan pequeño ante eso que Dios quiere hacer conmigo, la mayoría de las veces yo no me siento suficiente para hacer eso que Dios dice que va a hacer conmigo. Y yo no sé si en algún punto tú has sentido esto, en algún punto de tu vida, donde tú sientes que lo que Dios te está prometiendo no conecta con lo que tú realmente estás creyendo. Y yo me pregunté: Señor, ¿por qué mientras estaba sentado allí me respondí algunas cosas? Yo dije: ¿por qué yo me estoy sintiendo así con respecto a la capacidad? Y hay 4 cosas de las que me gustaría hablarte, del por qué la mayoría de nosotros nos sentimos así cuando Dios nos llama a una tarea, cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios nos habla acerca de esas cosas que Él quiere hacer conmigo. Si tú estás sentado allí y Dios, por ejemplo, te dice de este lugar: yo quiero prosperarte, yo quiero bendecirte, yo quiero hacer de ti una nación grande, yo quiero hacer de ti algo poderoso, ¿por qué tú te sientes incapaz? ¿Por qué me siento incapaz? Y hay 4 cosas de las que me gustaría hablarte. Lo primero es que tenemos un problema con la narrativa de vida, con la escasez de recursos, con lugar y entorno deseado y con el autosabotaje. La narrativa de vida, me gustaría detenerme aquí. Sabes, cuando yo tenía la edad de 5 o 6 años, mi papá se fue de mi casa. Papá nos dejó. Y desde ese momento dice mi hermano, no, recuerdo vagamente algunas cosas, pero papá nos reunió en la sala de nuestro hogar y él me dijo estas palabras. Recuerdo algunas cosas vagas. Él me dijo: hijo, yo me voy porque ya no tolero a tu mamá. Mamá tenía una relación muy tóxica con mi papá biológico. Ellos se maltrataban verbalmente, pero adicional a eso, mi papá jugaba softball, por lo que papá siempre tenía un bate en la casa. Yo recuerdo que una de las peleas más difíciles que yo presencié, como un niño de 5 años, indefenso, un niño que requiere atención, que requiere amor, lo que estaba viendo era violencia doméstica constantemente en la casa. Papá era un hombre alcohólico. Y yo recuerdo que cuando papá llegó en una noche a las 3 de la mañana, más o menos borracho, era de madrugada, yo despierto y papá se le ocurre llegar a la casa y lo primero que hizo fue caerle a batazos a mi mamá. Desde el chinchorro, mamá estaba dormida. Nosotros nos despertamos con toda esa bulla, con todo ese problema, y mientras papá le caía bate a mi mamá, la estaba insultando. Y yo recuerdo salir del cuarto desesperado,
agobiado. Yo tan solo tenía 5 años. Las vuelticas, no sé si te acuerdas que para llamar era toda una travesía. Y yo recuerdo que yo me sabía, el único número de mi familia, el que me sabía, era de un tío mío que yo consideraba como un héroe. Que por cierto ese tío murió hace pocos años. Pero yo recuerdo que yo tomé una silla. Yo era bastante chiquito, imagínense, chiquito soy ahora, imagínate, de 5 años. Recuerdo que tomé la silla y mientras tomaba la silla yo gritaba desesperado y me recordaba del número de mi tío y llamé a mi tío y mientras él me contestaba el teléfono a las 3 de la mañana le decía: tío, por favor, corre a la casa, papá va a matar a mamá, necesito que te vengas ahora. Como podía hablar, porque probablemente ahora te lo estoy diciendo de una forma ya de adulto. Pero en el lenguaje de un niño esas cosas son quizás controversiales, uno no encuentra qué decir. Mi tío sale corriendo, llega a la casa y al otro día, a 2, 3 días, papá entonces decide irse de la casa. Reconozco que desde ese día algo se fracturó dentro de mí. Yo empecé a sentirme que mi vida no valía ni tenía sentido para nada. Lo sé porque ahora soy padre. Yo tengo situaciones difíciles con Ale, obviamente no al punto de maltratarnos físicamente porque perdería, reconozco. Mi esposa es más fuerte que yo, pero yo me he quedado, muchas veces uno está en etapas en el matrimonio y los matrimonios me entienden, donde lo que te hace seguir adelante son los hijos, ¿sí o no? Hay temporadas, yo no digo que te estaciones en esa temporada, pero hay temporadas que uno tiene en el matrimonio donde uno dice: oye, me voy a quedar bregando porque tenemos una familia, vale la pena luchar. Pero cuando papá se fue, yo sentí que yo no valía la pena. Porque yo digo: papá, ¿por qué no se queda? Es que yo no valgo la pena y no soy suficiente. Papá se va de casa y mamá se alcoholiza. Mamá entra en un estado de alcoholismo, bebe de lunes a lunes aproximadamente entre media caja a una caja de cerveza diario. Adicional a eso se hace adicta al cigarrillo. Y mamá entonces empieza a adoptar una posición de una mujer dictadora. Queda sola en la casa, entiéndela, yo no estoy aquí para juzgarla. Se queda con nosotros y mamá entonces empieza a insultarnos, empieza a maltratarnos. Yo recuerdo que mamá, cuando se molestaba con nosotros, mi hermano mayor y yo, mamá nos decían, porque éramos bien tremendos. Ahora entiendo a mis hijos que no son bien tremendos también, pero de tal palo, tal astilla. Ese es otro cuento. Pero recuerdo que mamá muchas veces me dijo palabras como estas. Yo no vivo esto en mi hogar porque se supone que uno rompió un ciclo, pero mamá me dijo muchas veces estas palabras: me arrepiento, hijo, de haberte parido. Con tan solo 7, 8 años, y estoy aquí no para cuestionarla ni criticarla, entiéndeme, no tenía a Cristo. Era una mujer alcohólica, era una mujer sola, una mujer que su esposo la había dejado con 2 hijos que apenas podía sostener. Adicional a eso, éramos suficientemente pobres como para no salir adelante. Yo recuerdo en una época de mi casa que éramos tan pobres que duramos un aproximado de 5 años sin baño. El baño se tapó y no teníamos para solucionarlo. Mamá no tenía para solucionarlo. Cuando me iban mis amigos a visitarme del colegio, porque hacíamos trabajos juntos, yo siempre les decía: justamente el baño se dañó en la mañana. Y ese era mi cuento todo el tiempo. Pero era mentira, no era que el baño se había dañado en la mañana, es que tenía 5 años dañado. Hacíamos nuestras necesidades en el patio. Mamá, para salir de la pobreza, criaba pollos, patos y gallinas en el patio. Y yo recuerdo que cuando tú ibas al patio era como jugar Bomberman. Cualquier cosa que pisaras podía ser caca de pato o de gallina. Y recuerdo que para bañarnos mi hermano y yo nos inventamos una manguera que guindábamos de las cuerdas de ropa y le decíamos prender, y esa era nuestra regadera. Ahora, si uno le habla de esto y cree que uno está inventando, que uno dice: wow, y eso existe. Y estas cosas nos tocó vivir a mi hermano y a mí. Teníamos necesidades, nos inventábamos una tapa de poceta y la colocábamos en un tobo. Y allí esa era nuestra poceta y tirábamos todo a la laguna. O sea, era una cosa de pobreza extrema, literalmente. Papá nos dejó, y desde el mismo día que papá nos dejó, yo no recuerdo un día donde no fuese difícil seguir adelante para mamá con sus hijos. Esa es mi narrativa de vida. De manera que cuando Dios nos habla acerca de algo que quiere hacer con nosotros o algo que quiere hacer conmigo, evidentemente yo me recuerdo de mi pasado.
Yo me recuerdo de las cosas que viví y probablemente tú me estás escuchando y podrás recordarte de tu narrativa de vida. Decir, ay, pastor, yo me identifico con eso. Para mí ha sido difícil salir adelante. Por otro lado, tenemos escasez de recursos. Y es cuando Dios nos habla acerca de algo que quiere hacer con nosotros. Pero cuando miramos nuestra cuenta bancaria, lo que Dios quiere hacer no concuerda con lo que tenemos en la cuenta bancaria. Nos pasa mucho como pastores de iglesia. Vamos a plantar. Ajá, administradores, dígame cuánto tenemos. Estamos en modo sobrevivencia. Y muchas veces eso nos ocurre. Por otro lado, lugar y entorno deseado. Por cierto, a Jesús, cuando le hablaron acerca, le dijeron, hey, ¿de allí de Nazaret puede salir algo bueno? Preguntaron acerca de Jesús. Y probablemente tu lugar, tu entorno deseado, porque adicional que éramos pobres, también mi entorno era un entorno no deseado. Era un barrio de pobreza y lo que veíamos a nuestro alrededor tenía que ver con solo miseria. Por otro lado, el autosabotaje. ¿Y qué es el autosabotaje? Son patrones de pensamiento negativo que nos decimos a nosotros mismos para sabotearnos. ¿Sabe? Eso que mencioné hace un momento acerca del espíritu del impostor. Dios te habla acerca de identidad y tú no te crees esto de ser hijo de Dios. Me busqué en la palabra de Dios un personaje que se pareciera a ti y a mí. Yo dije, alguien de la Biblia tiene que parecerse a lo que yo atravesé y pasé. Y probablemente tú te estarás preguntando, pastor, ¿será que soy el único? ¿Será que soy el único que está atravesando esto? ¿Será que estas luchas acerca del lugar, entorno deseado, la narrativa de vida, el autosabotaje, ¿será que solo a mí me está pasando? No, hubo un hombre en la Biblia y además hubo muchos, pero uno de los que más se acerca a mi historia y probablemente se acerca a la tuya, tiene que ver con Gedeón. Algunos hemos escuchado la historia de Gedeón. Y lo cierto es que Gedeón es un juez que Dios levanta en Israel para liberarlo de las manos de los madianitas. Lo cierto es que Israel, su pueblo, el pueblo de la tierra prometida, está en dificultades, está en problemas. Y es porque no están en problemas porque a Dios le apetece meter en problemas al pueblo de Israel. Es que simple y llanamente el pueblo de Israel, quien fue llamado por Dios para entrar a la tierra prometida, vivían en pecado, en ingratitud, y ellos mismos en esa misma indiferencia los llevó a una temporada donde no estaban viviendo justamente lo que Dios deseaba para sus hijos, sino que estaban viviendo todo lo contrario. Entonces los madianitas, aprovechándose de esto y del pecado que vivía constantemente el pueblo de Israel, los madianitas amedrentaban constantemente este pueblo. Y el Señor veía al pueblo de Israel que quería caminar en su propia sabiduría, en su propio pecado, y los entrega en las manos de los madianitas. Dice que los madianitas, imagínense ustedes, eran tan malos que incursionaban en su territorio, es decir, en el territorio de los israelitas. Y una vez que los israelitas sembraban, ¿sabe qué hacían los israelitas? Le saqueaban toda la cosecha al pueblo de Israel. Es como que cada vez que usted trabaja y cuando usted vaya a cobrar, yo le tomo el sueldo. Es decir, usted trabajó para nada. Eso hacían los madianitas. Eran increíblemente malos. Devastaban los sembradíos de los israelitas y se apoderaban también de su ganado. Por lo que Israel, el pueblo de Dios, llegó a ser muy pobre y estaban siendo afligidos. Y dice Jueces capítulo 6 versículo 1, vamos a la palabra de Dios porque yo leo la Biblia. Probablemente usted está diciendo, ¿cuándo va a leer la Biblia? Aquí vamos. Jueces capítulo 6 verso 1 dice de la forma siguiente: los israelitas, ¿qué hicieron? A ver, acompáñame aquí, ¿qué hicieron? Lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante ¿cuántos años? Durante 7 años. Los madianitas eran malos, queridos. Y los entregó, ¿por qué? Porque los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Es como cuando tú lees Romanos, la carta que se escribe a los romanos. Tú te das cuenta que esta gente quería caminar en su propio pecado. Y Dios llega un momento donde dice, bueno, ¿quieres caminar en tu propia sabiduría? Te entrego. Algo así estaba pasando con este pueblo. Y lamentablemente hay puntos de nuestras vidas donde si no queremos reaccionar,
donde si no queremos detenernos en el pecado que nos está destruyendo y nos está matando y nos está dañando la familia, llega un momento de nuestras vidas, queridos, donde se viene un demonio y se vienen 7 más con ellos. Y lamentablemente esto estaba ocurriendo en el pueblo de Dios. Escúchame bien, un pueblo que nació para la grandeza, un pueblo que nació para vivir las promesas de Dios, ahora está metido en problemas. Me parece extraño que hay creyentes que se sientan aquí los domingos y deberían estar viviendo como príncipes, pero deciden vivir vidas miserables. Eso es triste. Cuando Dios te ha llamado para algo grande, nosotros queremos vivir de las migajas. Y algo así estaba pasando con el pueblo de Israel. Y sigue diciendo la palabra que así que Israel se moría de hambre en las manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y yo digo, gloria a Dios. Pero por 7 años estuvieron pasando penumbras. Estuvieron pasando mal. Querido, yo quiero preguntarte, ¿cuándo vas a reaccionar? ¿Hasta cuándo la vas a pasar mal? Dios no quiere que sigas de esa forma. Dios no desea que sigas caminando en tu propia sabiduría. Y después de 10, 11, hay gente que está diciendo, cuando yo sea viejo es que ahí me voy a acordar del Señor. Ahí es que acepto a Jesús. Y hay gente que la pasa mal toda su vida cuando pudiera estar viviendo como un príncipe, como un hijo de Dios, rodeado de los tesoros del reino, con una familia increíble, con hijos que te amen. Pero lamentablemente los israelitas reaccionan, uno ve poco tarde porque ellos pudieron haberlo hecho antes, pero gloria a Dios que en medio de todo eso reaccionaron. Y dice la palabra de Dios que ellos clamaron al Señor. ¿Por qué? Por ayuda. Y donde hay un problema emerge un liderazgo. Diga conmigo, donde hay un problema emerge un liderazgo. Donde hay una necesidad, gracias a Dios, emerge siempre un líder. Queridos, cada vez que hay una necesidad, prepárate, porque Dios te va a levantar a ti para suplir esa necesidad. No hay otra forma de hacerlo. Por eso la palabra de Dios dice que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y vamos a ver cuál fue la consecuencia de la oración del pueblo de Israel. ¿A quién Dios levanta para quitar las tinieblas de su pueblo y traer su luz? Veamos, dice Jueces capítulo 6 versículo 11, que después del ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, el clan de Abiaser. Gedeón, y aquí aparece el primer nombre, aquí aparece este juez, Gedeón. ¿Sabes qué significaba Gedeón? Significaba guerrero valiente, poderoso, destructor. Eso significaba el nombre de Gedeón. Y dice que Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Y no quiero que pasemos por alto este detalle porque es muy importante. Escúchame algo, en Israel, cuando se trillaba el trigo, se trillaba afuera de la ciudad. ¿Por qué se trillaba afuera de la ciudad? Porque cuando venía la brisa se llevaba la maleza del trigo y quedaba exclusivamente el trigo. Era como un filtro la brisa. Pero en esta oportunidad, el Gedeón que Dios está llamando, y la gente, no solamente Gedeón, sino todos ellos, escúchame, el pueblo de los madianitas tenían 135,000 soldados. El pueblo de Israel contaba con 32,000 soldados. Es decir, tú sacas esa matemática y es un aproximado de 4 veces más que el ejército de Israel. Entonces todos están asustados y atemorizados, incluyendo a Gedeón, al líder que Dios ahora está señalando para liberar a su pueblo, para contrarrestar los ataques de los madianitas. Y él está escondido. Él debería haber estado trillando el trigo afuera de la ciudad, pero estaba salvaguardando su propia vida. Y yo no sé si tú te has encontrado momentos donde solamente estás como resguardando tu vida. Yo recuerdo en la temporada del 2017, ¿te acuerdas? Cuando no había harina pan, cuando no había Mavesa, cuando no había eso. El que tenía eso tenía oro en su casa. Y uno se metía a las colas. Yo recuerdo que uno se metía a las colas y le preguntaba, ¿qué están vendiendo ahí? Y uno decía, no sé, pero ese es algo bueno. ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas de eso? Y uno decía, pero cada quien estaba salvaguardando su propia comida, su propia. Cuando alguien decía, ay, no tengo, llegamos tan bajo que empezamos a comer arepas de maíz pilado. Qué cosa tan horrible.
Pero yo recuerdo que uno tenía 2, 3 kilos de harina pan. No sé si eso lo comíamos en Apure, pero, perdón, aquí en Guanare no se comía, pero allá sí, allá llegamos a comer de todo. Y recuerdo que uno decía, cuando uno escuchaba a una gente, ay, tengo rato que no me como una harina pan, y uno, una arepita con harina pan, y uno tenía 2 en la casa, uno decía, ni loco me atrevo a decir nada. En esa temporada uno salvaguardaba su propia vida, y así estaba Gedeón. Gedeón estaba trillando el trigo, debería haberlo hecho afuera de la ciudad, pero estaba escondido, trillando el trigo, escondido en un lagar. Pero te tengo una noticia maravillosa. Y es que cuando Dios tiene propósitos contigo, aunque tú te escondas, Dios te va a buscar. Vamos, aplauda eso. Dios lo va a buscar. Por eso es que tú no puedes dejar de venir a la iglesia. Tú dices, la iglesia es como una mafia. He tratado de salirme y no he podido. El llamado es como una mafia, ¿sí o no? Jeremías decía, el llamado de Dios me consume. Siento como un fuego, como algo dentro de mí. Porque ese es el llamado de Dios. Queridos, yo he tratado no de apartarme, pero sí de colgar los guantes en alguna oportunidad. Pero el llamado de Dios me ha consumido. Y entiendo a los ministros, a los de producción, a los que ven el Club Aventura, a todos los que sirven aquí. Ellos han tratado de renunciar una y otra vez, pero el llamado es más fuerte que ellos, los consume, ¿sí o no? Y aunque tú te escondas, Dios te va a buscar. Yo estaba escondido en San Fernando de Apure. Lo más lejos que queda en la vida no es el Zulia, es Apure. Apure no va nadie. Yo creo que cuando preguntaron acerca de ahí de Apure puede salir algo bueno, yo creo que trata de Apure. Yo estaba escondido, pero ¿sabes qué? Un hombre se acordó de mí en medio de la conexión con el pastor Álvaro, y Dios me fue a buscar aunque yo estaba escondido. Y para la gloria de Dios, hoy estamos levantando una iglesia influyente de más de 1000 personas en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene propósitos contigo, Él te va a buscar. Entonces, madre, deja de preocuparte por tu hijo, ora por él. Porque si Dios tiene propósitos con él, así tú lo veas con una cerveza llegando, mañana estará en el altar adorando a tu Dios. Deja de preocuparte por lo que se escapa de tu control. Ay, mi esposo, déjalo quieto, atiéndelo como un rey. Claro, llegó borracho, hazle su sopita. Aquí está, mi amor. Yo sé que es difícil, pero vos querés matarlo, ¿verdad? Sí. No creas tú que provoca. Ay, sí, qué lindo, pastor. Sí, que te calientica. No, pero que es tirársela arriba. Pero atiéndelo, muéstrale la luz. Por eso la palabra de Dios dice, mujeres creyentes, gánenselo con su testimonio. Porque escúchame, cuando Dios tiene, como tú hiciste esta declaración, que hiciste como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Espera tranquilo, eso va a ocurrir en tu casa, en tu familia, en tu vida. Dale testimonio y mañana Dios lo va a traer. Mañana Dios lo va a traer rendido, postrado ahí. Probablemente a través de un proceso. Si esposo, si estás aquí, no esperes el proceso. Pero tú atiéndelo, haz tu trabajo. Cuando tú estás escondido, si Dios tiene propósitos contigo, Dios te va a buscar y te va a levantar aún de las cenizas. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios que entonces el Señor se le apareció. Ese cronómetro te están dando demasiado rápido, Dios mío. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Quiero que digas conmigo: guerrero valiente. Por favor, yo hubiese escrito eso. Si el Espíritu Santo me dice, escribe ahí de Gedeón, el Señor está contigo, guerrero valiente, yo le hubiese dicho al Señor, los apureños somos así, como Pedro, así como locos. Le digo, ¿qué es eso, Señor? ¿De dónde sacas tú que guerrero valiente? Mira cómo está escondido ahí, temeroso más bien. Pero como gracias a Dios yo no escribí la Biblia, y Dios cree más que yo en la gente, obviamente, porque Dios ve cosas que yo no puedo ver. Dios le llama a este hombre guerrero valiente, poderoso. ¿Sabes por qué? Porque número uno, Dios nunca nos llama de acuerdo a nuestra condición actual, sino visualizando aquello que seremos en el futuro. ¿Escuchaste eso? Mira, ¿por qué te sientas ahí y Dios te habla también a ti? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes tantas luchas?
Inclusive estás sumergido en el pecado. Estás viviendo una vida miserable. ¿Por qué? Porque Dios en esa condición nos habla acerca del futuro. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene visión de futuro contigo. Dios no ve solo el pasado. Dios ve también lo que Él va a hacer contigo por fe. Por eso Él te habla de esa empresa que vas a abrir, de ese negocio que va a prosperar, de ese llamado que va a fructificar. Por eso Dios te habla de cosas que tú dices, wow, eso parece demasiado grande. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos llama, no nos llama de acuerdo a nuestra narrativa de vida. Él nos llama de acuerdo a la fe. Y la fe de Dios es bien grande contigo. Por eso cuando Él te llama, no te llama por lo que eres, sino por lo que Él hará contigo. Por eso Él le dice a Gedeón, guerrero valiente. Él le dice a Gedeón, guerrero valiente, aunque él estaba escondido. Y tú me dirás, pastor, así mismo me siento yo. Me siento atemorizado, pero Dios te llama guerrero valiente. Pastor, pero mi matrimonio no sirve para nada. Pero Dios te dijo, levántate. Dios, voy a hacer algo poderoso con ese matrimonio. Señor, pero estoy atemorizado. No tengas miedo, yo estoy contigo. Señor, pero yo quiero es morirme. Esto no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada a través. Señor, pero mira mis hijos. Tus hijos están en mi control, están en mis manos. Por eso Dios te habla acerca, no de tu pasado y de restregarte el pasado en la cara, sino de lo que Él va a hacer contigo. Escúchame, no permitas que nadie te recuerde el pasado. Tú más bien recuérdale el pasado, el futuro maravilloso que Dios tiene para aquellos que Él ama, para aquellos que Él llama. Amén. Es como Dios diciéndonos, fui a tu futuro y todo está muy bien. Porque Dios siempre dice, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra y tu parentela. Abraham hubiese preguntado, ¿cuál tierra? Pero Abraham no se preocupó por el futuro, porque Dios está en el trono, queridos, gobernando. Y Él se levanta de su trono y te señala, vamos, levántate, haz, porque yo veo el futuro. Y en el futuro todo va a estar mejor de como crees que está ahora. Amén. Sigue diciendo la palabra que entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Número 2. Lo segundo que quiero decirte esta mañana es que el Señor cuenta con tus fuerzas. El Señor cuenta con los 5 panes y 2 peces que puso en tus manos. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que muchas veces nos sentamos ahí a cuestionar los 5 panes y 2 peces que Él puso en nuestras manos y empezamos a ver la abundancia que tienen otros. Empezamos a compararnos, y nada más miserable que compararnos con otros. Señor, ¿y por qué Él y no yo? ¿Por qué Él tiene carro y yo no? ¿Por qué Él está? ¿Y por qué Él se enchufó y yo no? ¿Y por qué? Empezamos a cuestionarnos. Hey, no menosprecies lo que Él puso en tus manos. Él cuenta con tus fuerzas, queridos. ¿Cuál fuerza de Gedeón? Si no tenía ninguna, estaba escondido. Pero una fuerza actuaba a través de Gedeón. Era el Espíritu Santo actuando en su vida, aunque él no lo veía. Tú no podrás tener muchos recursos, pero tienes al Espíritu Santo contigo. Y si tienes al Espíritu Santo contigo, lo tienes todo. Tienes poder, tienes fuerza, tienes milagros que Él puede hacer a través de la vida de aquellos que poseen el poder del Espíritu Santo. No menosprecies tu historia. No menosprecies lo que Él puede hacer con alguien que ayer era insignificante, querido. Yo vengo de un lugar muy pobre. Éramos tan pobres que yo recuerdo que para que el aire de nosotros prendiera, nosotros vivíamos en un solo cuarto, todos. Y para prender el aire teníamos que meter la mano para empujarlo. Era como un peligro de muerte cada vez que íbamos a prender ese aire. Y yo le decía a mi hermano, él tenía que sentir al mismo tiempo cuando yo le dijera las palabras, dale. Eso tenía que ser conectado una cosa con otra, porque si no me mochaba la mano. Tuviera yo aquí. Era una cosa, pero éramos muy pobres, ¿no? Mi mamá no tenía para comprarnos un aire. No es como ahora que uno a los hijos le tiene Play 5, le tiene la última. No, nada de eso.
Mamá hacía todos los esfuerzos, pero aunque quisiera no podía. Y muchas veces menospreciamos eso y empezamos a cuestionar eso. Y empezamos el modo víctima. Es que yo fui muy pobre, pastor. ¿Cuánta gente no está en la iglesia haciendo un modo víctima? Es que yo soy así porque a mí. Y es que yo soy, queridos, a mí me abusaron a la edad de 12 años sexualmente. Y tú puedes convertirte en un héroe de tu historia o en una víctima de tu historia. ¿Qué es un héroe de la historia? Yo decidí convertirme un día en un héroe de mi historia y no en una víctima. Entender que duele, entender que es difícil, entender que hay que llorarlo, entender que hay que sufrirlo, sí es verdad. Pero también un héroe dice: yo haré alarde de estas debilidades que tengo para que el poder de Dios se perfeccione en mí y yo poder ser luz a otros que necesitan mi historia. Tienes que decidir eso. El Señor le dijo a Gedeón: ve con tu fuerza. Tú tienes fuerzas, el Espíritu Santo te las ha dado. Vamos, recupera las fuerzas que has perdido en tu hogar. Recupera las fuerzas que has perdido en tu ministerio. Le estoy hablando a gente esta mañana que quiere tirar la toalla en su ministerio. El Señor le dice: vamos, levántate Gedeón, levántate Lucía, levántate Pedro, levántate Andrés. Ve con la fuerza que tienes, yo te la he dado. No renuncies al llamado que te estoy entregando en esta iglesia. No renuncies a la identidad de hijo. No renuncies a tu matrimonio si se puede recuperar. No renuncies a tus hijos. No renuncies a tu casa. Sigue avanzando, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque tu carta de presentación no es tu propia fuerza, sino el Señor. Dios le dijo a Gedeón: ve con la fuerza que tienes, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y sigue diciendo la palabra que pero el Señor respondió. Pero el Señor respondió. Y aquí entiendo a Gedeón. Y aquí empezaron las excusas de Gedeón. Porque cuando el Señor nos llama, empezamos con las excusas. Y miren cómo respondió Gedeón. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? ¿Sabes qué le pasó a Gedeón? Miró hacia adentro. Querido, y esa es la tercera cosa que quiero decirte esta mañana. Y es que cuando miramos hacia adentro nos vamos a sentir limitados. Cuando tú ves tu historia, tú empiezas a sentirte limitado, te empiezas a sentir cercado. Cuando miramos hacia adentro nos vamos a sentir limitados. Cuando miramos nuestra historia y lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos vamos a sentir estrechos. Yo siempre le digo a los vendedores de mi empresa: nunca ofrezcas un producto. Yo tengo una empresa, una distribuidora de ferretería. Yo le digo: nunca ofrezcas un producto por lo que tú tienes en tu cuenta bancaria. Porque la mayoría de ellos dicen: el protector está muy caro, pastor. Y yo digo: tú, no es que, yo aprendí esto en la iglesia. Abrace esto. Yo digo: no es que está caro, es que yo necesito producir más. Dígale a su esposo tacaño: no es que está caro, amor, que necesitas producir más. El iPhone 17 está caro. No, es que usted tiene que producir más. ¿Ve que otra perspectiva? No es que la carne está cara, es que yo necesito producir más. Cuando uno ve la vida desde esa óptica, uno empieza a entender que uno tiene que estirar su fe. Cuando Gedeón vio hacia adentro, él dijo: como que no tengo las cualidades necesarias para que Dios haga eso que Él quiere hacer conmigo. Porque probablemente no es que has mirado hacia adentro, es que has mirado también lo que dicen otros, si has escuchado de más. Y cuando tú escuchas la opinión de otros, te vas a defraudar. Y muchas veces quizás tú estás atemorizado por lo que dicen otros de ti. ¿Qué cristiano van a ser ese? Mira, qué creyente. Y ahora yendo a una iglesia y qué cristiano. Y te pones a escuchar eso y eso te debilita. Porque si tú pones la mirada en las circunstancias, tú vas a sentir temor. Si ves a la gente y escuchas a la gente, vas a sentir frustración y decepción. Pero si tú fijas la mirada en el Señor, eso va a aumentar tu confianza y tu futuro será esperanzador. Por eso la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice: pon tus ojos en el líder y vas a tener fe. No, Él dice: pon tus ojos en mí y tu fe se va a aumentar. Esa es la mirada. Eso es lo que necesitamos ver. Amén. Entonces Gedeón empezó a ver hacia adentro y veamos
¿Qué más responde Gedeón? Gedeón dice: mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Queridos, Manasés significaba lugar de olvido. Por si fuera poco, Dios estaba llamando a alguien que se sentía insignificante y que vivía en el lugar más insignificante de la tierra. ¿Qué estaba pasando con Gedeón? Gedeón estaba diciéndole a su narrativa de vida y le estaba diciendo a esto del lugar y entorno deseado: por si acaso Dios se te olvida, soy de un lugar insignificante. Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés. Y sigue diciendo Gedeón: y para completar el caldo, yo soy el de menor importancia en mi familia. Tercera excusa de Gedeón: no soy importante. Y te voy a decir algo que necesitas abrazar esta mañana antes de terminar este mensaje. Tú no eres responsable por lo que tu familia dice de ti, pero tú sí eres responsable por lo que abrazas, por lo que crees. Tú no puedes gobernar mi opinión contra ti. Tal vez tú estás aquí herido porque un líder te hirió y te dijo palabras y estás allí quizás estancado. Pero yo quiero decirte, tú no puedes gobernar lo que la gente opina de ti, pero sí puedes liderar y puedes creer y puedes abrazar lo que tú crees de ti. Porque Gedeón está diciendo: ¿sabes cuál es mi problema, Dios? Mi familia. Mi familia, excelente. O sea que hay una voz secreta aquí que me habla. Espero que sea el Espíritu Santo. Se trata de eso. Tu familia tal vez va a opinar cosas de ti, porque lamentablemente cuando uno quiere, los que menos creen, ¿verdad? Muchas veces es la familia. Y Gedeón, ahora yo me pregunto, ¿quién le dijo todas estas cosas a Gedeón? Porque esto no se lo dijo Dios, pero él lo creyó. Tú eres responsable no de lo que te dicen, pero sí de lo que te crees. Tú tienes que pensar. Yo recuerdo que cuando había un profesor que era como un héroe para mí en segundo año, nunca se me va a olvidar. Este hombre me levantó delante de todos mis compañeros de clase. Yo recuerdo que cuando papá está separado de mi mamá, también al mismo tiempo se separó de nosotros. Y yo recuerdo que yo nunca tuve un héroe, un padre que me defendiera ante las injusticias de los profesores, tal vez. Y algo que a mí me sucedía es que yo recuerdo que mis amigos, cuando teníamos actos en el colegio y salían a abrazar a sus padres, yo me quedaba desde este lado admirando cómo ellos, sus padres, salían a abrazarles. Y yo me quedaba como un niño indefenso, queriendo que ellos me abrazaran, creyendo que un padre de un amigo mío saliera a decirme: hijo, lo hiciste bien en esa obra de teatro. Yo recuerdo que muchas veces quise eso. Yo recuerdo que yo decía: wow, mira a mis amigos, como sus padres salen a decirle cosas a sus hijos. Y cuando yo volteaba a ver quién me acompañaba, mamá, como nos sostenía sola, tenía que salir a trabajar 24/7. Lo sé porque cuando mi hijo presenta un proyecto en el colegio, en la escuela, o mamá o yo, o normalmente siempre los dos estamos ahí. Y aunque algunas veces dicen cosas que a la gente le parece tonta o no dijeron bien, uno dice: te felicito, lo hiciste de maravilla. Recuerdo que mis hijos juegan fútbol los tres, y cada vez que ellos juegan fútbol, mi mamá y yo estamos ahí dándole porra, dando gracias ahí. Y así juegan un minuto, uno, eso parece que jugó los 45. ¿Sí o no, padres? Uno se siente con el pecho erguido. Pero yo nunca tuve eso. Nunca tuve un padre que me defendiera ante las injusticias que yo vivía en mi colegio. Y recuerdo que un profesor se levantó y me dijo: deja el fondo solamente. Y recuerdo que cuando un profesor de segundo año me dijo estas palabras, me levantó delante de todos mis compañeros, me dijo: Núñez, quiero decirte algo. Yo le dije: dígame, profesor. Me levanté orgulloso, creyendo que me iba a decir una palabra de afirmación. Ese hombre me miró a los ojos y me dijo: Núñez, tú nunca vas a lograr nada en la vida. Queridos, este profesor me ridiculizó con todos mis 42 compañeros.
Yo me senté, me eché a llorar. Llamé a mamá. Mamá no pudo ir ese otro día. Papá, bien, gracias. Yo quisiera encontrarme a ese profesor el día de hoy. No lo he visto más. Pero decirle estas palabras: tú dijiste eso, pero Dios declaró algo distinto en la vida de este hombre. ¿Sabes? Tú no eres responsable de las cosas que te pasaron. Tú no eres responsable si te abusaron, si te dañaron, si te vejaron, si te dijeron alguna palabra que te tiene ahí. Pero yo vine a decirte en esta mañana, a decirte que si eres responsable de creer que lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que inclusive que lo que tú piensas de ti mismo. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son chicos, no son pequeños, son más altos que los míos, son inexplicables. Dice que ¿quién podrá conocer el amor de Dios? Dice que ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, nada creado en el mundo te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, qué noticia más linda. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice la palabra de Dios, con todo y eso yo te recogeré. No permitas que otros coloquen una etiqueta donde Dios ha puesto un llamado. Sigue diciendo la palabra que Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. A todos los que dudaban en la palabra, Dios les dijo. A Moisés le dijo, por ejemplo: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. A Pedro le dijo: sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y usted conoce a ese Pedro, cuando Dios le dijo estas palabras. A Pablo le digo: no temas, Pablo, sino solo habla y no calles, porque yo estoy contigo. A Josué le dijo: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. A Isaías le dijo: Isaías, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Para nosotros la gran comisión, Mateo capítulo 28, y estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Queridos, es que nunca se ha tratado de ti. Se trata del Dios que te está llamando y va contigo. Tú te ves pequeño, pero tu Dios es suficientemente grande para levantarte en medio de tus pequeñeces, en medio de tus debilidades, en medio de toda esa situación difícil que tú vives. Y ahí está Dios llamando a Gedeón. Le dijo: ciertamente, Gedeón, Jehová le dijo a Gedeón: yo estaré contigo. Y se lo volvió a decir: y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y quiero desafiarte para este año. Y es que por cada desafío que tú enfrentes en lo que resta de este año, quiero que recuerdes que tú no vas solo, Él va contigo. Amén. Amén. Puedes darle un aplauso al Señor. Quiero contarte un testimonio para despedirme. Sabes que hace 15 años, yo entré en un proceso muy grande en mi vida. Era tan solo un joven de 20, 21 años. Y viví un proceso, como todo joven, al punto de que veía mi vida y no quería vivir. Veía mi casa, no creía en la familia. Yo tenía que mendigar cada diciembre para que papá me comprara un par de zapatos. Cada diciembre. Era humillarme para lograr eso. Y yo recuerdo que yo veía mi vida y la veía un desastre total. Me convertí en lo que yo cuestionaba de mi mamá. Me convertí en un alcohólico a la edad de 20 años. Tomaba de lunes a lunes. Me convertí en una persona mujeriego, promiscuo.
y estaba acabando con mi vida. Y esto me llevó al punto de vivir una decepción y quise suicidarme a la edad de 20 años. Yo recuerdo que antes de hacer eso, mi hermano, que es creyente, me fui hasta su casa a pasar esos días con él mientras yo estaba en esta crisis. Yo detestaba a los cristianos. Yo decía que eran unos locos. Y de verdad que estamos locos, en serio. Yo los veía saltando, brincando, y yo decía, ¿qué les pasa a esos tipos? Y cuando los veía hablando en lengua, peor. Decía, están imitando ahí, están con un show. Y yo decía que era católico, pero era mentira. Era para esconderme detrás de una religión. Cuando estoy viviendo ese proceso, porque cuando Dios nos llama por las buenas y nosotros no atendemos, Él va a permitir ciertas tormentas en nuestras vidas para jalarnos los peladientes, y aunque estemos escondidos, Dios nos va a buscar. Mi hermano me propone irme a su casa y me voy a su casa. Él es cristiano, junto a su esposa. Y recuerdo que el primer día, esa primera noche, yo no podía conciliar el sueño y le digo, hermano, acompáñame a ver una película. Y mientras estoy cambiando canales, recuerdo que me encontré un canal donde, no sé si ustedes se acuerdan, algo que llamaban las maratónicas. ¿Sí? Era algo en vivo que lo usaban para pedir recursos y todo esto. Y yo no veía canales cristianos porque, les repito, yo detestaba a los cristianos. Pero lo cierto es que mientras estoy cambiando canales, me detengo ahí. No sé por qué me detuve. Ahora lo entiendo, pero en ese momento no lo sé. Y un hombre está predicando en vivo que jamás en mi vida conozco ni sé. Yo no sabía nada de eso, de que Dios hablaba. Entiéndame, yo no entendía nada de eso. Y cuando estoy cambiando canales, este hombre dice en vivo, yo estoy con mi hermano en el cuarto, mi hermano mayor, y él me dice, me acaba de sintonizar un hombre en Venezuela, un joven, dice él. Creas o no, Dios hace cosas como esa. Créame, Dios ha usado mi vida para orar por gente que no ha podido tener hijos, y hemos visto el milagro hacerlo. Porque Dios no opera con tu incredulidad, Dios opera con su fe a través de alguien que cree en Él. Ahora lo entiendo. Y te va a costar quizás creer lo que te voy a contar, pero Dios sabe que no miento y en su presencia estoy. Mi esposa sabe este testimonio, mi hermano mayor también, que fue mi primer pastor. Él me dice, me acaba de sintonizar un joven en Venezuela llamado Luis Enrique. Yo acababa de sintonizar el canal. Yo me llamo Luis Enrique. Y él me dice estas palabras. Me dice, hijo, estás quebrado en una cama y te quieres morir. Hijo, has intentado matarte, pero Dios te llama hoy y te dice, tengo un propósito contigo. Te voy a levantar en tu ciudad como un hombre de Dios. Levantarás un ministerio de familia. Tendrás esposa, me dijo. Te casarás. No crees en la familia, pero te casarás. Tendrás hijos, me dijo. Me dio una mala noticia, me dijo, tendrás suegra. Eso no me gustó, pero me lo dijo. No, eso no me lo dijo, estoy bromeando. Pero me dijo, voy a hacer cosas inimaginables a través de tu mano, a través de tu ministerio. Impactarás la vida de cientos, de miles. Irás a las naciones, me dijo. Irás por todos los estados de Venezuela hablando de mí. Queridos, créame, no había forma ni manera de que eso ocurriera. Al menos no, ni a corto ni a mediano plazo. Además de eso, en mi incredulidad, yo que voy a saber, que yo dije, este hombre estaba inventando. Pero yo empecé a llorar. Empecé a llorar y me tiré de rodillas en el cuarto. Yo no sabía que... Empecé a llorar. Mientras Dios me hablaba eso, yo empecé a recordarme de papá yéndose de mi casa. Empecé a recordarme de las palabras que mamá me dijo. Hijo, me arrepiento de haberte parido, en su insensatez y en su desconocimiento. Empecé a recordarme de las palabras que me dijo el profesor: Núñez, tú nunca lograrás nada en la vida. Y empezó esa narrativa de vida a hablarme. Y además de eso, mira tu pasado, mira tu vida. ¿Qué va a estar Dios haciendo eso contigo? Pero yo decidí escuchar, pero adicional a eso, decidir creer en lo que Dios me estaba hablando, que yo no lo entendía mucho, pero sí sabía que algo diferente y nuevo
estaba ocurriendo en mi vida. En lo que estoy de rodillas, veo hacia la parte de atrás, porque yo creo que estoy alucinando, que estoy escuchando cosas por la prueba que estoy pasando. Mi hermano está postrado llorando como un bebé. Y él está gritando, empezó a gritar. Y yo no entendía nada. Y yo me le acerco de rodillas y empiezo a decirle: hermano, ¿tú escuchaste lo que Dios está diciendo? ¿Tú escuchaste lo que Él me está hablando? Y yo le empiezo a decir: por primera vez yo sentía que alguien hablaba para afirmarme. Y yo le decía: hermano, ¿tú escuchaste que Dios está hablando cosas buenas de mí? Que Dios me está diciendo cosas buenas de mí. Y mi hermano no podía hablar y él gritaba. Y yo le dije: ¿qué tengo que hacer para conocer a ese Dios del que ese hombre está hablando? Porque yo necesito vivir lo que Él está diciendo que yo debería estar viviendo. Mi vida era hecho un desastre, mi vida no servía para nada. Pero Dios se había levantado para creer en mí. Te tengo una excelente noticia. Los años han pasado. Han pasado 15 años desde esa palabra. Tengo esposa, gloria a Dios. Tengo unos bellos 3 hijos, gloria a Dios. Tengo suegra también. Gloria a Dios. Hey, escúchame. Por si fuera poco, mi mamá se congrega en mi iglesia y yo soy su pastor. Por si fuera poco, papá y yo hace 3 años nos reunimos y nos reconciliamos. Y de vez en cuando va a la iglesia. Se va a llegar. Y cuando conversamos, ¿sabes qué? Papá me oye predicar. Cada vez que me oye predicar, me dice: hijo, no soy merecedor de tanta bondad de Dios. Y él me dice: hace unos años vimos el juego de Argentina y Francia juntos en la iglesia. Y lo que papá no pudo darme en el pasado, me lo dio viendo ese juego. Y fue un regalo para mí. Y yo recuerdo que, porque los dos vamos al mismo equipo, Argentina, y cuando Argentina hacía gol nos abrazábamos. Y yo decía: esto solo puede hacerlo el Señor. Y hoy tenemos una relación muy linda. Él va a mi casa, almorzamos juntos, viaja, sale y me llama y me dice, me consulta cosas, me pide consejo. Lo amo con todo mi corazón. Amo a mamá con todo mi corazón. Por si fuera poco, mi hermano comenzó siendo mi pastor y ahora él se congrega en mi iglesia y yo soy su pastor. Wow. ¿Será que Dios no es maravilloso?